Hola queridos amigos, gracias por volver a la historia de Huyen Yemaya y la señora Sam. Cuando parecía que todas las tormentas por fin se habían calmado, un nuevo secreto empezó a formarse en silencio dentro de esa pequeña casa. Huyen acaba de descubrir que está embarazada. Una pequeña vida de apenas una semana está creciendo dentro de ella. Pero Ye todavía no lo sabe. Maya tiene miedo de que algún día mamá Huyen deje de quererla. La señora Sam empieza a sospechar al notar los cambios en Huyen. Y Ye sigue trabajando día tras día ahorrando cada moneda para preparar una boda sencilla pero llena de amor. En una noche tranquila, Ye le entrega a Huyen todo el dinero que ha logrado ahorrar y le confiesa su miedo más profundo. Tiene miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no poder cuidar bien de Huyen y de Maya, de que algún día la mujer que ama tenga que sufrir por su culpa. Pero si él supiera que no solo están Huyen y Maya, sino también un bebé más esperándolo en el futuro, lloraría de felicidad o se llenaría de preocupación y pasaría noches sin dormir. ¿Debería Huyen decir la verdad ahora o esperar hasta el día de la boda para dar una sorpresa feliz? Y si ese secreto no sale de sus propios labios, ¿qué podría pasar? Este bebé es un regalo del cielo. O la prueba más grande que esta pequeña familia haya enfrentado. ¿Ustedes qué creen que debería hacer Huyen? ¿Decirlo ahora o guardar el secreto hasta la boda? Déjenos su opinión en los comentarios. No olviden dar like y seguir el canal para no perderse los próximos giros emocionantes de esta historia. Aquella mañana, una fina capa de nubes grises cubría el cielo, haciendo que el ambiente se sintiera pesado como si algo estuviera esperando en silencio a que ocurriera. Huyen estaba sentada al borde de la cama, agarrándose al respaldo de la silla, intentando respirar hondo para contener la tercera náusea que la invadía desde el amanecer. Tenía la garganta amarga, la cabeza le daba vueltas y las piernas le temblaban sin fuerzas. La señora Sam estaba de pie en la puerta observando en silencio. La mirada de una mujer que ha vivido mucho no se equivoca fácilmente. Miró a Huyen más tiempo de lo normal y dijo con calma pero con firmeza: «Ve al médico, hija». Ye, que estaba atándose los cordones, levantó la vista al oír eso. «Seguro que comió algo que le cayó mal, mamá. Descansa un poco y se le pasa». Pero cuando se acercó y vio de cerca el rostro pálido de Huyen, sus labios sin color y el sudor frío en su frente, se quedó quieto. Le tocó la mano, estaba helada. «Vamos al médico», dijo esta vez en voz más baja con un tono completamente distinto. El camino al hospital estaba lleno y ruidoso. Huyen iba sentada detrás en la moto, abrazando suavemente la espalda de Ye. No lo abrazaba tan fuerte como siempre. Se sentía cansada, pero más profundo que el cansancio había una sensación difícil de explicar. Un pensamiento cruzó su mente y le hizo latir el corazón con fuerza. Pero no se atrevió a seguirlo. El hospital olía intensamente a desinfectante. La sala de espera estaba llena. El llanto de los niños, la gente llamándose, las enfermeras diciendo números, todo se mezclaba en un ruido confuso. Ye se sentó a su lado con las manos entrelazadas, mirándola de vez en cuando. «Estoy aquí contigo», dijo en voz baja. Solo una frase sencilla. Pero por alguna razón, al oírla, el corazón de Huyen se encogió. Cuando llamaron su nombre, Ye se levantó por reflejo. Pero la enfermera negó con la cabeza. Solo la paciente. Ye tuvo que quedarse en el pasillo mirando cómo la puerta del consultorio se cerraba. Dentro, la luz blanca hacía que todo pareciera claro y frío al mismo tiempo. El médico revisó los resultados en silencio durante unos segundos. Huyen podía oír claramente los latidos de su propio corazón. El médico levantó la vista con una expresión más suave. «Felicidades». Huyen no entendió de inmediato. «Estás embarazada, aproximadamente de una semana. Es muy pronto, pero es seguro». El mundo pareció detenerse. Embarazada. Esas dos palabras resonaban en su cabeza una y otra vez.
Una semana. Eso significaba que una pequeña vida acababa de empezar a formarse dentro de su cuerpo. Algo frágil, invisible, pero real. Huyen llevó la mano a su vientre por instinto. Su abdomen seguía plano. Nadie que la mirara podría saber lo que estaba cambiando dentro de ella, pero ella sí lo sabía. La alegría llegó primero. Una alegría inesperada que la llenó hasta hacerle arder los ojos. Ella y Ye iban a tener un hijo. Y justo después llegó el miedo. Las deudas aún no estaban pagadas. El terreno seguía vacío. La casa no estaba construida. La boda aún no se había celebrado. Maya todavía era pequeña. La señora Sam apenas había superado tantas dificultades. Otro bebé. Ahora, el médico preguntó con suavidad. «¿Tu esposo ya lo sabe?» Huyen miró hacia la puerta. A través del vidrio translúcido vio la silueta de Ye caminando de un lado a otro en el pasillo. Estaba preocupado. No tenía idea de que una sola frase de ella podría cambiar el rumbo de su vida. No, todavía no respondió en voz baja. Los primeros 3 meses son muy importantes. Cuídate, evita el estrés. Y díselo a tu esposo, es una buena noticia. Una buena noticia. Sí lo era. Entonces, ¿por qué le temblaba tanto el corazón? La puerta se abrió. Ye se acercó enseguida. ¿Qué pasó? ¿Es algo grave? Sus ojos estaban tensos. Puso la mano en su hombro como si temiera que si la soltaba, ella pudiera caerse. Huyen lo miró largo rato. Su rostro tostado por el sol, sus ojos marcados por noches sin dormir por las preocupaciones. Esos hombros ya habían cargado demasiado. Se imaginó diciendo, estoy embarazada. ¿Qué haría él? ¿Sonreiría? ¿La abrazaría? ¿O se quedaría en silencio? Empezaría a calcular el dinero para la leche, los pañales, el hospital. ¿Se culparía por no haberle dado aún una casa digna? Dime, ¿qué dijo el médico?, preguntó otra vez. Huyen abrió la boca. Tenía la garganta seca. Sentía que estaba de pie entre 2 extremos, uno era la felicidad, el otro la preocupación. No es nada grave, dijo suavemente. Solo estoy un poco débil. Necesito descansar más. Ye suspiró aliviado de inmediato. Sus hombros bajaron como si acabara de soltar un gran peso. Ya lo sabía. Cuando lleguemos a casa te preparo algo ligero para comer. Estás más delgada. Sonrió, una sonrisa sincera y tranquila. Huyen miró esa sonrisa y sintió un dolor en el pecho. Acababa de ocultarle lo más importante. En el camino de regreso el viento soplaba con más fuerza. Huyen se apoyó en la espalda de Ye. Su mano volvió a posarse sobre su vientre muy suavemente como si temiera que alguien lo notara. «Hijo», susurró en su interior, «¿qué debo hacer?». Se imaginó el día en que su vientre creciera. El llanto de un bebé en la pequeña casa. Maya abrazando al hermanito y riendo. La señora Sam sentada cerca con los ojos llenos de lágrimas. Luego imaginó las noches sin dormir por falta de dinero, las preocupaciones acumulándose, los comentarios de la gente cuando aún no se hubiera celebrado la boda y ya tuvieran un hijo. Volvió a poner la mano sobre su vientre. «Eres tan frágil, ¿verdad, hijo mío?». La moto se detuvo frente al portón. Antes de que Ye pudiera bajar el pie de apoyo desde el patio, se escuchó una vocecita pequeña pero llena de emoción. Mamá Huyen ya volvió. Maya estaba sentada en el suelo bajo el techo del porche. Frente a ella estaban el oso de peluche oso Ye y varias piedritas colocadas en círculo. En cuanto vio a Huyen bajar de la moto, se levantó de un salto y corrió hacia ella como una pequeña ráfaga de viento. Ye aún no había terminado de decir nada cuando Maya ya había tomado la mano de Huyen. Una mano pequeña, cálida y suave. «¿Estás cansada, mamá Huyen? El doctor te puso una inyección». Huyen soltó una risa ligera, aunque en sus ojos todavía brillaba una fina capa de lágrimas que no se habían secado. «No me pusieron ninguna inyección, hija». Maya frunció el ceño muy seria como si fuera una adulta. «Entonces, tienes que ir a acostarte ahora mismo». Luego se giró hacia Ye. «Tío Ye, no dejes que mamá trabaje.
Sí, todavía no está bien. Ye miró a las dos y sonrió. Está bien, le haré caso a la doctora Maya. Maya tomó a Huyen de la mano y la llevó al cuarto. Sacó una silla, sacudió suavemente el colchón como si estuviera preparando el lugar más cómodo del mundo. Acuéstate, mamá. Huyen obedeció y se sentó al borde de la cama. Su cuerpo seguía algo débil, pero por dentro estaba llena de otra emoción que nadie conocía. Maya se subió a la cama y se sentó a su lado poniendo la mano en la frente de Huyen imitando a un médico. Todavía no estás bien, tienes que descansar. Maya se quedará aquí cuidándote. Su tono serio resultaba casi gracioso. Huyen rió de verdad esta vez. Atrajo a Maya hacia su pecho y la abrazó fuerte. El olor del cabello de la niña con aroma a sol y jabón le calmó el corazón. Le acarició el pelo y preguntó en voz baja: Maya, ¿te gustan los bebés? Maya se quedó quieta un momento. Se rascó la cabeza y bajó la mirada hacia el oso de peluche que estaba a su lado. Sí, me gustan los bebés pequeñitos, son muy tiernos. Luego levantó la vista. Sus ojos redondos se llenaron de preocupación. Pero, si mamá Huyen tiene un bebé, ¿me seguirá queriendo? Esa pregunta fue como una aguja fina que tocó el punto más frágil del corazón de Huyen. Se quedó sin palabras por un instante. La abrazó más fuerte. ¿Por qué piensas eso? Maya apretó los labios. Porque en la escuela, Lan dijo que cuando hay un bebé, la mamá solo quiere al bebé. Y los hermanos mayores se quedan solos. Su voz se hizo cada vez más pequeña. El pecho de Huyen se apretó. Le levantó suavemente el rostro a Maya y la miró directo a los ojos. Pase lo que pase, mamá siempre va a querer a Maya, igual que ahora, ni un poquito menos. Maya la observó unos segundos como comprobando si era verdad. Luego asintió, pero la abrazó un poco más fuerte. En ese momento la señora Sam entró en la habitación. Se quedó de pie en la puerta con una mirada atenta. ¿Qué dijo el médico? El ambiente se volvió más tenso. Ye también se acercó quedándose detrás de su madre esperando la respuesta. Huyen sonrió. Una sonrisa muy ligera, muy normal. Dijo que solo estoy agotada por trabajar demasiado. Con descanso es suficiente. La señora Sam la miró un segundo más de lo habitual. Los ojos de alguien mayor no son fáciles de engañar. Pero al final solo asintió. Entonces descansa. El trabajo de la casa puede esperar. Ye soltó el aire aliviado. Ya lo decía yo. No lo sabían. Nadie lo sabía. Que en ese mismo instante dentro del cuerpo de Huyen, una pequeña vida acababa de comenzar. Cuando todos salieron del cuarto y quedaron solo Huyen y Maya, ella volvió a poner la mano sobre su vientre. Una semana. Tan pequeño, tan frágil, pero suficiente para hacer que su corazón temblara y se llenara de felicidad al mismo tiempo. De pronto una idea apareció en su mente: la boda. El día que la señora Sam estaba esforzándose por preparar. Si la boda se celebraba, si ese día frente a todos ella anunciaba que llevaba en el vientre al hijo de Ye, ¿no sería el regalo más feliz? Imaginó el rostro de Ye al enterarse. Imaginó los ojos de la señora Sam llenos de lágrimas. Imaginó a Maya saltando de alegría por convertirse en hermana mayor. Un secreto dulce, una gran sorpresa. Pero enseguida otra idea se abrió paso. ¿Y si la boda no llegaba a celebrarse? ¿Y si lo de la señora Hoa, lo de Tui, todavía no había terminado? ¿Y si alguien lo descubría antes de que ella quisiera contarlo? ¿Y si el embarazo era demasiado reciente, demasiado frágil? Huyen sintió un escalofrío. La alegría dentro de ella se mezcló con una inquietud difícil de explicar. Maya ya estaba acostada a su lado con la cabeza apoyada en su brazo. «Duerme, mamá. Maya hará guardia». Huyen sonrió y le acarició la mejilla. «Mi pequeña doctora». Pero cuando Maya cerró los ojos, Huyen siguió despierta. Miró el techo escuchando claramente los latidos de su propio corazón. Afuera Ye hablaba con la señora Sam sobre montar una carpa sencilla para la boda en el patio. Su voz estaba llena de esperanza.
Quiero hacerlo bien para que Huyen tenga su lugar como se merece». A Huyen se le hizo un nudo en la garganta al oírlo. Volvió a poner la mano sobre su vientre. «Hijo, espera un poco más. Espera hasta el día en que nuestra familia esté realmente feliz». Pero en el fondo de su corazón una pregunta no la dejaba en paz. ¿Podría dar esa sorpresa el día de la boda? ¿O el destino volvería a poner a prueba a esta pequeña familia antes de que pudieran sonreír? La noche cayó muy despacio. La pequeña casa quedó envuelta en una calma poco común después de un día largo. En el porche, la luz amarilla del salón proyectaba un resplandor cálido, pero dentro del corazón de Huyen no había la misma tranquilidad. Maya se había quedado dormida hacía rato. Abrazaba fuerte a su oso, respirando de forma suave y regular, moviéndose a veces como si estuviera soñando algo bonito. La señora Sam también se había ido a su cuarto. La puerta quedó entreabierta, se escuchó una tos leve y luego silencio. Solo quedaban ellos dos. Huyen estaba sentada al borde de la cama, apoyada contra la pared. Aún no dormía. Una mano descansaba sobre su vientre, un gesto que se había vuelto casi automático desde esa mañana. Ye entró y cerró la puerta con cuidado para no despertar a nadie. No habló de inmediato. Acercó una silla de madera a la cama y se sentó frente a Huyen. La luz iluminaba su rostro moreno por el sol cansado, pero con una mirada más profunda que de costumbre. Después de un rato metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un fajo de billetes envuelto con cuidado en una hoja de periódico viejo. Lo puso en las manos de Huyen. «Toma». Huyen bajó la mirada y se quedó inmóvil. «¿Dinero?». Ye asintió. «Lo he estado ahorrando estos meses. Trabajé en algunas obras lejos de casa. A veces llegaba tarde y no te decía nada para que no te preocuparas». Su voz sonaba tranquila, pero su mano apretaba con fuerza la rodilla. «Guárdalo. Todavía tenemos que hacer la boda». El cuarto quedó en silencio. Huyen miró el dinero. No era mucho. No era suficiente para sentirse holgados, pero ella sabía que allí estaba el sudor bajo el sol del mediodía, las noches en que él se masajeaba los hombros doloridos sin quejarse. Negó suavemente y le devolvió el fajo. «Quédate tú con él, yo no lo voy a guardar». Ye frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué nos...?» Huyen lo miró con ternura. «Porque sé lo duro que trabajaste para conseguirlo». Ye soltó una pequeña risa, pero no era una risa completa. Se levantó y se sentó a su lado en la cama. Su mano tomó la de ella cálida y áspera. «Huyen». Su voz se volvió más grave. «Tengo miedo». Huyen levantó la vista. Ye casi nunca decía esa palabra. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno. De no poder cuidar bien de ti y de Maya. De que algún día me mires y te arrepientas». La última frase le atravesó el pecho. Ye bajó la mirada al suelo, su voz se hizo más baja. «No tengo mucho. No tengo una casa grande ni grandes ahorros. La boda solo podrá ser sencilla. Tengo miedo de que la gente mire y diga que tú sales perdiendo». A Huyen se le cerró la garganta. Sabía que él llevaba mucho tiempo pensando eso, solo que nunca lo había dicho en voz alta. Ye continuó con la voz más ronca. «Maya aún es pequeña, ya ha pasado por suficientes carencias. No quiero que tenga que sufrir nada más. ¿Y tú?». Se detuvo un momento. «Tú mereces más de lo que yo puedo darte». Huyen no respondió. Su mano volvió a posarse sobre su vientre. Si él supiera que dentro de ella había otra pequeña vida, ¿cuánto crecería su miedo? De repente Ye la abrazó con fuerza. Un abrazo firme, como si intentara evitar que algo se le escapara de las manos. «Solo tengo miedo de que algún día te canses y te vayas». Esa frase hizo que Huyen rompiera en llanto. Se aferró a su camisa. «Nunca he pensado en irme». Ye enterró el rostro en su cabello y suspiró. «Por eso tengo que esforzarme, hacer una boda digna aunque sea sencilla, para que tengas tu lugar, para que nadie vuelva a menospreciarte». Afuera, el viento soplaba con más fuerza y la ventana vibró ligeramente.
En sus brazos, Huyen sentía con claridad los latidos de Ye, fuertes, acelerados, llenos de preocupación y amor. Quería decirle la verdad en ese mismo instante. Quería decir, vas a ser padre. Quería ver cómo cambiaría su mirada. Pero dudó, porque si él lo sabía, no solo se preocuparía por la boda, se preocuparía por ella y por el bebé. Pasaría noches en vela, trabajaría hasta el agotamiento. Huyen habló en voz baja. Si después de la boda hubiera otra sorpresa, ¿tendrías miedo? Ye la soltó un poco y la miró directamente a los ojos. ¡Qué sorpresa! Huyen sonrió y negó con la cabeza. Nada, solo preguntaba. Ye entrecerró los ojos con una ligera sospecha. ¿Me estás ocultando algo? El corazón de Huyen empezó a latir con fuerza. Negó rápidamente. No, pero su mirada no estaba del todo tranquila. Ye la observó un segundo más. El silencio en la habitación era tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj. Finalmente él soltó el aire y apoyó su frente contra la de ella. Sea lo que sea, no te voy a dejar. Esa frase calentó el corazón de Huyen y al mismo tiempo lo hizo temblar. Fuera del cuarto la puerta se movió apenas. Una figura permanecía en silencio detrás de la rendija. La señora Sam. No había escuchado toda la conversación, pero sí lo suficiente para ver la preocupación en los ojos de Ye, suficiente para notar que la mano de Huyen descansaba demasiado tiempo sobre su vientre. Frunció ligeramente el ceño. Una intuición cruzó su corazón. Dentro del cuarto, Huyen apretó suavemente su propia mano. Sabía que ese secreto no podría ocultarse para siempre. Pero ¿cuándo sería el momento correcto para decirlo? Y si la verdad salía a la luz sin que fuera ella quien la contara, seguiría siendo una alegría completa. Esa noche la pequeña casa permaneció en silencio. Pero hubo 3 personas que no durmieron en paz. Un hombre que temía no ser suficiente. Una mujer que llevaba dentro un secreto más grande que todo. Y una madre mayor que empezaba a sentir que algo estaba cambiando. ¿Será la próxima boda el día más feliz de sus vidas? ¿O el día en que todos los secretos estallen antes de que estén preparados?